Bueno, mi nombre es Carlos Chávez, tengo 64 años, en este momento soy jubilado y mi profesión fue chofer de colectivo de larga distancia. Estuve en actividad durante 28 años, bueno, que fue la que me ayudó a la estabilidad económica con la familia. Muy bien. Por ahí me voy a remontar un poco más atrás. ¿Qué recuerdo tenés en función de tu profesión cuando eras chico? ¿Tenés recuerdo de ver el colectivero, ver Sí, siempre fue de chico fue un, un poco el objetivo de esto. En ese momento estaba visto de otra manera la profesión. Bueno, tuve la suerte, se fueron dando las cosas que pude ingresar a una empresa de colectivo por intermedio de un amigo, que bueno, contactos que fuimos adquiriendo. Pero no, no venía yo de una profesión de manejar, de chofer, ya sea de camión o lo que sea, sino que me hice desde cero ahí en la empresa, que fueron muy buenos conmigo porque me dieron la posibilidad de poder hacerlo. y eso arrancaste como de cero, sin haber subido nunca un colectivo, sin manejarlo, ya tenías algo de experiencia, así. No, la única experiencia era la de haber manejado el auto de mi papá. Y ahí, bueno, me crucé con muy buena gente, siempre la vida ha sido buena conmigo porque me he cruzado con mucha gente buena y ahí en eso específicamente me ayudaron mucho a irme formando, porque lo que se necesita ahí es ir teniendo experiencia porque es un trabajo de cierto riesgo, de tener mucho cuidado. ¿Te acordás cuál fue el primer trayecto que hacías? Bueno, estamos en Río Cuarto ahora. No sé si salías de acá a Río Cuarto, a dónde ibas. No, bueno, la empresa en la que estaba no existe más. Tenía líneas al sur, a Bahía Blanca, a Bariloche, en ese momento a Trelew. Y bueno, yo empecé a hacer muchos viajes de práctica con otros dos choferes. Normalmente van dos. Y me mandaban a mí como un tercero para ir aprendiendo, como un aprendiz. Y muchos viajes a Punta Alta, Bahía Blanca y Punta Alta, que está ahí cerquita. Y bueno, ellos me ayudaron mucho. Estuve como 2 meses yendo y viniendo, digamos. Como de prueba, digamos. Sí, sí, que nos van enseñando, me fueron enseñando los cuidados que hay que tener, las precauciones. Bueno, muchas cosas son las que uno va acumulando para tener cierta destreza en el trabajo. Claro. Pero, ¿Y qué sensaciones te dio cuando, no sé, fue tu primer viaje solo, ponele, cuando ya dejaste de ser aprendiz y empezaste como diciendo, che, este viaje ya me toman en el trabajo y lo hago yo solo? bueno, al principio fue con mucha expectativa porque entrábamos de manera temporaria con un contrato por 4 meses y bueno, dependía el desempeño que uno tuviera y la capacidad de trabajo que tuviera la empresa, es decir, que hubiera trabajo, que hubiera lugar para ocuparlo uno. Y bueno, el trabajo grande ahí era en la temporada de verano, de diciembre a marzo, que era la época, el tiempo que duraba el contrato. Y estuve trabajando como 3 temporadas hasta que pude lograr un lugar. Y bueno, fue una alegría muy grande de poder tener un trabajo estable, con un ingreso bueno. Yo venía de ser empleado de comercio y bueno, era muy superior la parte económica y por eso era el deseo y las ansias
de estar ahí. ¿Y cuánto tiempo decís que trabajaste? Como 29 años. 29 años. ¿Qué cambios viste en los coches en función de la tecnología? O sea, de cuando arrancaste hasta ahora, ¿se mantuvo o hubo un momento que hubo un incremento tecnológico en los coches muy grande? No, tuvo una época, un pico de modernidad, digamos, que iba mucho en función a cómo venía la empresa, la parte económica. Es decir, tuvimos años en que se iba mejorando permanentemente y después se amesetó y empezó a decaer. De hecho, se fundió la empresa que fueron los últimos años, el último tiempo que trabajé. Pero fue muy, en general fue muy satisfactorio para mí. Claro. Ese incremento de modernización se vio implicado por ahí en cuestiones de seguridad y también de comodidad de los pasajeros o a qué iba apuntado, por así decirlo. No, bueno, era confort para conducir, seguridad, era un conjunto de cosas. Es como los autos, se fue modernizando. Ya el último tiempo ya eran cajas automáticas, antes eran muy distintos, eran cambios comunes nomás, después fue evolucionando eso en parte. Y después los sistemas de seguridad también fueron avanzando. Supongo que ahora están mucho más. Yo he perdido el contacto, no estoy en contacto ahora con la actividad. ¿Y cómo te sentías con tu trabajo? O sea, hacerlo todos los días y demás, porque sé que no es un laburo fácil, uno por estar lejos de la familia. Bueno, eso es lo que te quería comentar. Fue muy satisfactorio, fue un gusto muy grande el hecho de poder hacerlo. La parte negativa fue el estar lejos de la familia. Me ha tocado el nacimiento de mis hijos que no he podido estar, cumpleaños, fiestas de fin de año. Fueron muchos momentos que hubiera deseado mucho estar acá con la familia, pero lo tomaba como que era un poco, había que me servía para ganar dinero para el bienestar de mi familia, así que lo veía de esa forma. Pero sí, siempre con ellos dentro, llevándolos dentro mío. Eso. Y un acompañamiento muy grande por parte de mi señora y los chicos, más que todos los chicos ya crecieron viéndome a mí así, pero tuve un acompañamiento muy grande de mi señora, de Nancy, porque yo creo que sin ese acompañamiento me hubiera sido muy difícil sostenerme ahí. ¿Tenés algún recuerdo así de pasar por acá y frenar un ratito para verlo, para llamarlo, de decir, che, estoy pasando? En esa época, bueno, no había celulares, las comunicaciones eran por teléfono público, con fichas o con moneda. Sí, los recuerdos míos son de pasar por acá, porque nosotros, la empresa, si bien la empresa era de acá de Río Cuarto, pero todas las líneas tenían cabecera en Córdoba. Así que nosotros salíamos de acá, íbamos a Córdoba y volvíamos a pasar, como eran todas líneas al sur, volvíamos a pasar sí o sí por Río Cuarto. Y en muchas de esas pasadas estaba Graciela con los chicos que me iban a ver en la terminal, que era muy grato para mí, muy grato era para mí. Y bueno, a ellos siempre extrañándolo, ¿no? A Graciela le tocó hacer el papel de papá y mamá, porque yo si bien tenía descanso, pero en temporada de verano era llegar y salir, después ya se alivianaba mucho, pero fue básicamente eso. Verano era un poco la época que ellos estaban de vacaciones en la escuela, yo era cuando más trabajo tenía.
pero bueno, ellos creo que lo fueron entendiendo, si bien era inevitable tenerlo, era inevitable que pasara. Pero el gran acompañamiento fue el de Graciela, que me ayudó con ellos. Por ahí, para sacarte un poco del tema de la familia, contar un poco qué se ve en la ruta, qué cosas. Por ahí veo un colectivero que está todo el día en la ruta y alguien que hace un viaje común no ve, por ejemplo, no sé, se me ocurre hacer una ruta al sur, en invierno seguro tenés nieve, tenés viento fuerte, o sea, son condiciones que al hacer esa ruta repetitivamente el paisaje va cambiando. Sí, ya era algo común. Por ejemplo, mi primer año era viajar a Bahía Blanca, Punta Alta, que si bien es una distancia larga, pero dentro de las líneas que tenía la empresa era una de las líneas más cortas. Así que como yo era nuevo en todo esto, ellos me dieron la posibilidad de ubicarme ahí, entonces fui adquiriendo experiencia hasta que después empecé a viajar más al sur, a Trelew, Comodoro y Caleta Olivia, allá de Santa Cruz. Y bueno, al principio es duro, es una experiencia que se va acumulando viaje tras viaje, porque los inviernos son muy duros, con el tema de tener mucho cuidado con el tema de la conducción, con el hielo, con la nieve, con todas esas son cosas que hay que ir adquiriendo experiencia para poder hacerlo. Pero en general fue grato, nunca tuve grandes inconvenientes, nunca tuve un accidente, nada de eso, por suerte. Veo que ocurre, siempre estamos muy expuestos a que algo de eso ocurra, pero bueno, tuve suerte, por eso la vida me ha dado esa suerte, esa bendición de que nunca me ocurriera nada, que seguramente era el temor que deben haber tenido los que quedaban acá, ¿no? Pero es un temor que yo lo vi en mi papá, pero que él lo sentía el temor, pero no me lo expresaba él, pero yo veía que él tenía ese temor, pero no. Cuando vos salías, vos notabas que él tenía... Sí, pero bueno, él vio que era lo que me gustaba, lo que había posibilidad de hacer, y así que lo fue asimilando. Pero bueno, es un temor que uno se va, no es que uno sale con miedo, pero sabe que uno está expuesto a que ocurran cosas. ¿Y tuviste la posibilidad de llevar a tu papá así en algún viaje, algo? No, hemos compartido viajes, pero no trabajando yo. No, porque él no era mucho de viajar. Sí, cuando tenía la posibilidad iba con mis hijos, con Fernando, con Graciela, con los chicos, cuando había posibilidades, nos íbamos, yo trabajando. Inclusive una vez fuimos a Cataratas, yo antes entre temporadas, viste que te comentaba que trabajábamos 4 meses y después hasta el verano siguiente no me renovaban el contrato, y en ese lapso yo buscaba algún trabajo para hacer y bueno, algo afín a lo que venía haciendo, así que había encontrado trabajo en una empresa de turismo. Así que bueno, salió un viaje para Cataratas y lo hicimos con Fernando, Jimena y Graciela. Sofía no existía. Pero no, siempre es grato. Y bueno, con Fernando a lo mejor es con el que más he viajado, porque él era el varón, el más grande, así que un fin de semana que me tocaba ir por acá o a Buenos Aires, después se incorporó a la línea de Buenos Aires, que fuimos en varias oportunidades con Fernando. Pero no, bien lindo. ¿Y qué miedo tiene un chofer de colectivo en relación a la gente? Porque
no debe ser fácil manejar y cargar con la presión de que tenés, no sé, 40, 50 pasajeros como, no sé, a la mano tuya, por así decirlo. O sea, Sí, eh, por eso te digo que es muy de tener conciencia de saber a qué estás expuesto uno y el resto de los pasajeros, porque yo veía un chico y veía a mi hijo, claro. veía una persona grande y veía a mi papá. Pero bueno, creo que lo he hecho bien, o me salió bien. Eh, Siempre teniendo en cuenta eso, máxime cuando van más chicos, pero no cambiaba mucho, me sentía responsable por la gente que llevaba, porque uno los veía cuando salía del origen hasta que llegara a destino, que lo esperaba la gente, que lo esperaba la familia, y bueno, todas esas son cosas que uno las va teniendo muy en cuenta, muy presente. Tus compañeros como choferes, o sea, me decías que a veces viajaban tres, casi siempre eran dos. ¿Tuviste muchos compañeros? ¿Seguís teniendo contacto? ¿Cómo? Normalmente son dos los que viajan, sino que en ese momento cuando yo entré me dieron una mano para adquirir más experiencia, entonces mandaban a los dos titulares y a mí de aprendiz. Y sí, uno va cosechando amistades que van perdurando en el tiempo. Muchos compañeros bueno, actualmente nos seguimos juntando, rememorando todas las anécdotas vividas, porque hay miles de anécdotas, algunas, algunas tristes y otras muy divertidas, pero ¿Querés contarte una? uh, para que no se me ocurra. Pero, ya se me va a ocurrir alguna. Pero todos los viajes son diferentes, no hay viajes, por más que hagas siempre el mismo recorrido, todos los viajes son diferentes. Una anécdota de un pasajero que pasó de largo, se olvidó, se había quedado dormido y se lo pasaron de largo. Volvió con el colectivo que venía de frente y se lo volvieron a pasar de largo. Entonces, pero fue así, pero muchísimas anécdotas. Todos los viajes tienen algo, todos los viajes tienen algo. Pero, bueno, uno trata dentro de la responsabilidad, tomarlo con un poco de humor para que se haga más llevadero. Eran vueltas muy largas, de muchas horas. La vuelta a Comodoro Rivadavia eran 36 horas de viaje, porque íbamos a Carlos Paz, pasábamos por acá, íbamos a Comodoro, eran viajes muy largos. Bueno, uno era joven, yo 30 y pico de años, así que uno lo hacía. Y no se trabajaba de la manera en que se trabaja hoy día. Hoy día está mucho más controlado el tema de la carga horaria en los choferes para evitar, bueno, accidentes, por el tema del cansancio y todo eso. Pero no, era largo, era muchas horas. Está bien. Por ahí, algún consejo o algo que le quieras dar a alguien que te haya enseñado tu trabajo, esto de estar lejos de la familia, esto de estar trabajando mucho tiempo, o sea, ¿qué consejo le darías a alguien por haber hecho este esfuerzo? ¿Qué fruto ves vos hoy en día y lo querés compartir por ahí con El consejo mío que a mí me dio muchos resultados fue siempre tener el ancla de la familia, porque siempre yo me fijé en compañeros en que tenían esa ancla, ese objetivo, que era la familia, y a mí me sirvieron como ejemplo esas personas. Y sobre todo responsabilidad por lo que uno hace.
que a lo mejor por ahí hay ocasiones en que no se lo toma con la responsabilidad que eso merece. Pero básicamente es eso. Yo creo que lo primero es la familia y a partir de ahí todo lo demás. Y tomarlo con mucha responsabilidad. Es muy... No se lo ve a lo mejor no se lo ve de afuera con lo que realmente es. Es decir, lo que decía vos, claro, las personas que uno lleva, porque hay de todo, pero en general en general es buena gente lo toma. ¿Y alguna secuela que te haya dejado el trabajo? Porque cada trabajo por ahí tiene su punto débil, no sé, me pongo a pensar, un albañil se lastima mucho las manos, o sea, un herrero se lastima mucho los ojos con la soldadura. Y el problema que tenemos nosotros, los que estamos mucho tiempo sentados con las vibraciones, son las hernias de disco. Así que yo tengo 2 que todavía no son hernias, pero bueno, son secuelas que me han ido quedando. Y un poco las rodillas también. Pero nada más que eso, nada más que eso. Así que ya ahora lo que vengo acarreando ya es por los años también, no se lo vamos a culpar todo al colectivo. Pero bueno, en ese tema los colectivos nuevos son muchos más cómodos, antes se los sufría más, pero hoy día por lo que veo sí son mucho más cómodos. Está bien. Y ahora que ya estás jubilado, ¿cómo estás llevando estos días? Bien, por suerte, no extraño para nada. Disfruto a full lo que se puede, el estar acá, el poder proyectar, decir, nos juntamos un día y sé que ese día voy a estar. Antes no era así porque yo dependía de un diagrama que tenía, si estaba, no estaba, o como te decía al principio, de cumpleaños, fiestas que no los pude compartir con la familia. Pero hoy día es eso. Y me gustan mucho las tareas manuales de hacer, soy de hacer, de pintar, de carpintería, de electricidad. Me gusta muchísimo eso y lo hago y es el pasatiempo que tengo. Así que trato de tenerlo ocupado para no estar sin hacer nada, ¿no? Está bien. Y bueno, ahora están los dos jubilados, Graciela y vos, o sea, están los dos acá. Estamos los dos, pero la llevamos bien, porque, bueno, yo trato de acompañarla a ella en las tareas y ella para conmigo, así que hacemos buena combinación, a pesar de que por ahí hay algún chispazo, pero Sí. yo creo que es lo normal. También yo creo que muchos de estos se están conociendo de nuevo, porque no fue lo mismo cuando se conocieron, después cuando los dos arrancaron a trabajar y ahora los dos de nuevo juntos. Es como una evolución. Claro, porque ahora la convivencia es permanente, antes era intermitente, ahora es permanente, ahora son las 24 horas del día juntos, pero tenemos las libertades que creo que tenemos que tener, el disponer un momento para salir con amigos o ella con amigas, así que sin derecho a negarlo de ninguna parte, eso creo que es lo positivo. Pero bien, la quiero mucho, yo le debo todo lo que tengo por ese motivo que te decía hace un rato, que ella fue papá y mamá mientras yo no pude estar presente. Pero sí, siempre lo voy a querer con toda mi alma. Algo como para ya ir cerrando, algo que quieras decir, que te faltó decir o que quieras completar con algo. Bueno, algo que me quedó de decir,
Me gustó, la parte que me gustó de mi tarea, de mi trabajo, fue el de conocer muchos lugares del país. Lugares muy lindos, muy bonitos, qué sé yo, San Martín de los Andes, Bariloche, Comodoro, Puerto Madryn, toda la parte sur, lo llegué a conocer bien. Trabajando, obviamente, pero esa fue una parte muy linda que me quedó del trabajo, de haberlo podido hacer. Y algo que deseaba también hacer. Pero siempre me quedaba, era la mitad, porque la otra mitad era haberlo podido compartir con la familia. Pero bueno, cuando pudimos lo hicimos. Hemos ido. Sí, hemos ido a lugares que yo viajaba. Más que todo del lado de la cordillera, que es la parte más linda, más atractiva del sur. Y bueno, las distancias son enormes, así que mucha soledad en la ruta, en poco tráfico en ese momento. Y te ayudaban a explorar el interior de uno, que era muy útil en parte porque te encontraba con uno mismo, pero siempre extrañando a los que dejábamos acá. Sí, no debe ser un trabajo fácil para... Yo también me emociono, pero... nada, uno es muy allegado a la familia y nada, cuando está lejos no es nada fácil. No, es difícil la partecita de uno. Yo trato de imaginarme o de estar en la partecita de la otra parte que queda, pero bueno, es así la vida y es la que nos tocó vivirla, pero fue lindo. Yo traté de hacerle entender a mis hijos de que se cambiaba un poco el contacto familiar por la parte económica, que no es lo principal, pero ayuda a tener mejoras y bueno, conseguir la parte material, ¿no? Que es una parte muy pequeña de la vida, pero es importante tenerla, no se puede descartarlo. Así que yo lo tomaba básicamente, lo tomé hacia mi trabajo, como que tuve que ceder en la parte de familia, en el tiempo, por el trabajo. Pero era así. Bueno, con todo esto que me decís, creo que la pregunta que te iba a hacer era si lo volverías a elegir a este trabajo en otra vida, si ya supiera con el diario El Lunes todo lo que es hacerlo, si lo volverías a elegir. Bueno, un poco respondiste, creo que a todo, pero nada, por ahí dentro tuyo pasa. Yo si pudiera, cosa. En otra vida, si tuviera otras opciones, lo analizaría. No es que te diría sí, tendría que verlo. Si hubiera otras opciones que me quitaran menos en la parte afectiva, y seguramente haría otra cosa. Pero bueno, es lo que el destino me dio, esa posibilidad. Dentro de todo estoy agradecido a ese trabajo y a la empresa que estuvimos, que era la TUS, que no existe más. Fue cambiando, se fue diversificando todo, fue mutando, así que bueno, pero en ese momento que me tocó fue buena época en la parte económica. Así que bueno, ese era el fin que teníamos de salir de viaje. Bueno, soy Carlos Chávez, he dado mi testimonio, ojalá que le sirva a alguien, a chicos jóvenes. Siempre es importante tener como referencia a
personas más grandes que han tenido este tipo de vivencia. Pero bueno, un abrazo a todos los que hagan o estén haciendo lo mismo y desearles suerte, buena ruta, como se dice en la jerga nuestra. Pero bueno, muchas gracias por todo. Muchas gracias, Lucio. Gracias, Carlitos. Estoy emocionado.